Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y les doy la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Liliana Giorgulli Chávez. Bienvenida, maestra. Gracias por estar aquí. Gracias. Y a José Luis Vera Cortés. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan. Gracias por estar aquí. Ya los conocemos, ya hemos estado platicando en esta misma mesa, en estos micrófonos. Bueno, los micrófonos no, porque son nuevos. Pero hoy el tema que vamos a tocar es el de la formación de profesionales en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos pareció buena idea juntarlos para intercambiar ideas sobre la formación de estas escuelas. Un poco antes de entrar en materia, quisiera leer una breve semblanza de cada uno de nuestros invitados. Primero las damas, como dictan las reglas de mi época, por lo menos. Liliana Giorgulli Chávez es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por parte de la ENCRIM. Ahí en esa misma escuela dirigió el taller de restauración de pintura de Caballete. Se ha desempeñado también como docente del posgrado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas, es así, ¿verdad? Además de participar en varios proyectos en los museos, en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Regional de Durango, en Santa Mónica, en Puebla, Guadalupe, en Zacatecas, y a Colman, en el Estado de México. Siempre hay que presumir los premios, porque ya fue premio Paul Koremans al mejor trabajo de conservación de bienes muebles en el año 2002. ¿Así es? Así es. Bien. José Luis Vera Cortés es antropólogo físico, egresado de la ENA en la década de los 80 del siglo pasado. Eso suena muy lejos. Muy lejos. José Luis dedicó su primer trabajo a la neotenia y a la evolución humana. La neotenia tiene que ver con la conservación de rasgos juveniles en etapas adultas, que es un rasgo muy característico de nuestra especie. Somos rasgos una especie, larvarios que le dicen. El larvarismo le dicen, pero no Ajá. tiene que ver más que con un proceso evolutivo que nos marca como especie y que nos hace ser durante toda nuestra vida jóvenes en un sentido. Somos como infantes. Mira, todo un tema. Todo un tema. José Luis Vera estudió la maestría precisamente en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con orientación en la enseñanza de la historia y la biología. El doctorado lo hizo en la Universidad de Valencia, en España, en el área de lógica y filosofía de la ciencia, con la tesis El hombre escorzado, un estudio sobre el concepto de eslabón perdido en la evolución humana. Fue coordinador de la licenciatura de Antropología Física entre 1992 y 1993, y fue director de análisis y seguimiento de proyectos de la Secretaría Técnica de este instituto hasta 2011, que fue nombrado director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hasta la fecha, ¿verdad? De acuerdo, así es. Muy bien. El doctor José Luis Vera ha ocupado cargos relevantes en esa Academia o Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Es Academia Mexicana. Es Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Y que es la asociación más importante de antropología física en México y entidad organizadora del Congreso Internacional Juan Comas. Además hay que mencionar también que es integrante del Sistema Nacional de Investigadores como investigador titular. Bien, pues vamos a comenzar esta charla. Vamos a remitirnos un poco a los orígenes, para la gente que apenas nos está escuchando por primera vez. Un poco hablar primero las damas otra vez. ¿Cómo nace la ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete? Nace en 1968. En 68 inicia su primer programa formativo, que es la licenciatura en restauración. Tuvo antecedentes desde los
desde 64 a 67, en que el Instituto Nacional de Antropología está conformando de manera mucho más formal lo que tiene que ver con el área de conservación de patrimonio cultural mueble, y en ese momento unidos a énfasis desde UNESCO para la creación de escuelas que formaran profesionales en Latinoamérica. México ocupa muy bien ese espacio con toda la misma intención que se daba internacionalmente, y entonces surge la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que ahora se llama así, y que inicia su primer programa en 1968 con la licenciatura en restauración. Anteriormente, ¿quién hacía las restauraciones de patrimonio artístico, cultural? ¿Bellas Artes o había otras dependencias que se dedicaran a eso? El propio INA tenía restauradores, pero no con toda la formalidad profesional, o que habían tenido manera de capacitarse o inducirse en términos más formales en otros países, en varias áreas, en cerámica, en los archivos, desde los años 50 y tantos, finales de los 50 y los 60, con, por ejemplo, la integración de los museos, por ejemplo, el Museo Nacional del Virreinato, el Museo del Carmen, empiezan a reunirse gente que esté interesada en la conservación con una serie de perfiles o formaciones que van conformando lo que ya desde 1965-66 se instala plenamente como el área de conservación de el INA, también en materias de conservación de pintura de caballete, que formó, por ejemplo, las colecciones o restauró las colecciones del Museo Nacional del Virreinato, y con estos énfasis de ir instalando museos, atendiendo las colecciones, se van integrando personas. Sí, el INBA también, más o menos en paralelo, con menos estructura, fue haciendo, igual conformando cuerpos de restauración que también desde ahí crecieron a lo que ahora en el INBA es el CENCROPAM, Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Mueble, pero no en aspectos formalmente de formación de profesionales. Quisiera resaltar en esta etapa histórica de la que estás hablando, Liliana Giorguli, la presencia de este personaje que ya mencionamos, porque un premio lleva su nombre, que es Paul Coremans, es historiador belga. Sí, es historiador del arte belga, es conservador, es químico. Él era químico, en su quehacer en Europa fue un hombre muy activo en la década de los 30, 40, 50 y demás, a favor de la conservación del patrimonio cultural. Él estuvo presente en la conformación de los grandes centros de conservación que se crean a partir de 1938, como es el Instituto Central del Restauro en Roma y luego el Instituto de Conservación en Bélgica. Él es un hombre internacionalmente muy activo en los años 30, 40 y 50. Está muy presente por ejemplo, en todas las cuestiones de organización de UNESCO, ya como tal, a favor de la conservación del patrimonio, luego activo en la determinación de las cartas internacionales de tráfico ilícito de patrimonio y del patrimonio en riesgo después de etapas de guerra, y él, unido a UNESCO junto con otros especialistas, empiezan a finales de los 50 con el tratar de establecer centros de formación en distintos espacios en el mundo. Se crea en España, en Madrid, una escuela de restauración también impulsada por UNESCO. Se crea esa no funcionó tanto en Asia, una en la India, y en Latinoamérica empiezan a buscar un espacio adecuado. Se duda entre Perú
y termina siendo México el espacio donde, en confluencia con las mismas políticas de Elina en ese momento, se crea la escuela. Por eso es que Paul Koremans, que además estuvo en la conservación importante de las colecciones belgas, tiene una serie de textos y de acciones a favor, por ejemplo, de una pieza que fue clave, un hito, el Cordero Místico, que fue restaurado y dirigido por él. Es pues un personaje en la conservación, en las políticas de conservación de esos años y en la gestión de escuelas profesionales como lo fue en México. El Centro Paul Koremans, anterior y paralelo a la creación de la escuela, pues dieron esas líneas de seguir adelante en la formación, que México se conformara además como un centro latinoamericano de formación, que era en parte el Centro Paul Koremans, con aplicaciones de UNESCO y de OEA, que atraía a gente de Centro y Sudamérica para que fueran formados en México en la conservación del patrimonio cultural. Muy bien. José Luis Vera, bueno, los antecedentes de la ENA son mucho más un poco más antiguos, ¿verdad? Te hacía yo la broma que íbamos a remitirnos a Fray Bernardino de Sahagún, pero no. ¿Qué antecedentes hay para la formación de la escuela aquí en México? O sea, ¿quién hacía los estudios antes? En ese sentido, sí me parece que hablar de la historia de la ENA pues va implícito, va junto con hablar de la historia de Lina y hablar con la historia de hablar de la historia de la antropología en México. Es decir, el INA, como todos sabemos, estamos conmemorando este año el 75 aniversario de su fundación, y la ENA fue formada, de hecho, un año antes, ¿no? En 1938. Es una fecha que puede considerarse por algunos como arbitraria, pero precisa. Es decir, se asume el nacimiento de la ENA en 1938 asociado a la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y en particular a la antropología física que se enseñaba en esta Escuela de Ciencias Biológicas. Entonces podemos decir que el origen de la ENA es, de hecho, más antiguo que el INA, aunque nace con un espíritu compartido. De hecho, apenas se funda el INA, pues poco tiempo después la ENA pasa a formar parte del propio instituto. Tendríamos que hablar, porque bueno, evidentemente por la diversidad cultural de este país, por su rico pasado, en fin, era un país que era del interés de muchos antropólogos de muchas partes del mundo, de tal forma que mucha de la investigación que después correspondió al INA se venía realizando, por ejemplo, en el contexto del Museo Nacional, claro. En los cursos de etnografía, tenemos una serie de personajes fundadores previos a la fundación propiamente de la antropología, como la influencia de Alex Herlichka en México, la importancia de Nicolás León, que mantuvo la cátedra de etnología durante mucho tiempo. ¿Herlichka era checo? De origen, no estoy seguro si húngaro. Ajá. De hecho, mi principal problema es pronunciar su nombre, nunca me ha quedado claro, porque si uno digo Herlichka, pero se escribe de una forma extrañísima, no estoy seguro si era húngaro, sí. ¿No? Y bueno, digamos, esa es la primera etapa de la ENA, como institución formadora de antropólogos. Supongo que a lo largo del programa hablaremos de las diferentes etapas, porque la ENA, que se funda en 1938 y que luego pasa a formar parte del instituto, pues es muy diferente a la ENA de hoy, entre muchas otras cosas, no solo por la sede, sino por la enorme cantidad de estudiantes que se forman, la oferta docente que hay, el número de investigadores. Entonces estamos hablando de generaciones muy, muy pequeñas, ¿no? De 10, 12 estudiantes por generación, que se mantuvo durante mucho tiempo. Hoy por hoy recibimos, pues cada año, en el caso de las licenciaturas, más de 500 estudiantes, con una matrícula de más de 3,000 estudiantes. Entonces es una ENA distinta, que obedece a compromisos diferentes también, pero que tiene un cierto espíritu, una cierta vocación desde su fundación, y que en fin pasa, entre otras cosas, por este proyecto docente que hoy celebramos a partir del Día del Maestro, pero también con labores sustantivas del instituto, ¿no? Que son, según la propia ley orgánica, ¿no? El rescate, custodia, conservación del patrimonio cultural del país, pero también
la investigación del mismo, la difusión del mismo y la formación de profesionales en esos ámbitos. Claro. ¿Quién era Manuel del Castillo Negrete? ¿Por qué se llama así la Escuela de Conservación? Manuel del Castillo Negrete es un funcionario absolutamente integrado y interesado en la conservación del patrimonio, en la conservación formal del patrimonio, que estuvo presente en el Instituto Nacional de Antropología en los años 60. A él se debe en mucho esta articulación entre los intereses, por supuesto, desde el INAH con la UNESCO para la creación de la escuela. Él muere en 67, si no estoy en un error de fecha, y fue realmente el impulsor y el organizador de la Escuela de Conservación. Es por ello que lleva su nombre. Murió poco tiempo antes de que iniciara el primer programa, y entonces es por esta razón que lleva su nombre a la escuela. Es finalmente el creador, el articulador, el que promovió y logró concretar, junto con la confluencia de muchos otros actores en ese momento, la fundación de la Escuela de Restauración dentro de el INAH. Es por ello que lleva su nombre esta escuela. La ENA tendría que llevar muchos nombres, ¿verdad? Yo simplemente diría que los más importantes antropólogos de este país, en un país además donde la antropología tiene tal presencia como lo tiene en México, pues son la inmensa mayoría egresados de la ENA y otros muchos muy distinguidos formados en otras instituciones, muchos del extranjero, que vinieron a enriquecer a la antropología mexicana. A veces es complicado hacer listas de personajes, muchos quedan fuera, muchos quedan dentro, en fin, cada quien hace la suya, pero en principio diría que los más importantes antropólogos de este país son egresados de la ENA. Muy bien, mencionábamos un poco en broma, pero un poco en serio, que yo me enteré ayer que la mascota de la ENA era el tlacuache. Es algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, en principio la ENA ha tenido varias sedes, ¿no? Digo, esto es en realidad coyuntural, como muchas otras cosas a veces en el contexto de la historia de las instituciones. La ENA tuvo su primer sede en la calle de Moneda, al lado del Palacio Nacional, y luego muchas generaciones se formaron en el Museo de Antropología. La ENA estaba ahí en lo que actualmente es el patio colateral al lado del Auditorio Sagún, y en 1979 pasa a donde se encuentra actualmente, en Cuicuilco, y bueno, pues resulta que la flora y fauna de la zona sur de este país son muy características, alguna es endémica, por cierto, y en la zona de la ENA y de la pirámide de Cuicuilco, pues hay muchos tlacuaches, ¿no? Entonces, seguramente a alguien se le ocurrió simplemente por encontrarlos por ahí. Comentaba que yo mismo, al lado de mi oficina, todos los días pasa alguno, no sé si es el mismo, no los alcanzo a identificar, pero si hay uno, seguramente hay muchos. Y mencionamos que también casualmente es un animal mítico, ¿no? En la historia de Mesoamérica, es una serie de mitos mesoamericanos, precolombina. Una especie del equivalente mesoamericano de Prometeo, el dador del fuego. Claro. Sí. También la ENCRIM no tiene mascota. No tiene una mascota como tal asumida, sin embargo sí hay el colibrí. Finalmente la ENCRIM nació en Churubusco y ahí sigue, aunque estuvimos primero en parte de lo que son los terrenos circundados por las bardas del convento de Churubusco, y ahora estamos enfrente. El colibrí es uno de los símbolos de Churubusco como tal, de Huitzilopochtli, etcétera, que tiene que ver también con toda esta articulación prehispánica, por supuesto, y el colibrí ha sido como parte de la imagen también que se vincula a Churubusco, y por supuesto que asumimos desde la escuela también quizás como el animal identificador en términos de quiénes somos, ¿no? Bueno, pues se ve que los antropólogos y los restauradores no escapamos a esta relación pues hombre-naturaleza, ¿no? Hombre-naturaleza y hombre y realidad histórica del país, ¿no? Y de los mitos y de estas cosas. Sí. Muy bien, pues pasemos a la parte académica, simplemente por mencionar, por enlistar cuál es la oferta, digamos, cuál es
las licenciaturas, las especialidades que ofrece cada una de las escuelas. No sé si quieres comenzar tú, José Luis, o tú, Liliana. Pues adelante, si quieren empiezo. La ENCRIM tiene 5 programas académicos, 5 programas que forman profesionales especializados en ámbitos de la conservación y difusión del patrimonio cultural. Y en esto tenemos una licenciatura en restauración de bienes muebles que se desarrolla en 5 años y que ha sido el programa inicial y uno de los programas fundamentales de la escuela hasta este momento. Tenemos una maestría en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles que se inició en 1972. Es uno de los primeros programas en formación de conservadores de patrimonio inmueble en México. Es un poco anterior a nosotros. La maestría de la UNAM también en conservación de inmuebles, y somos casi contemporáneos, aunque por fechas de creación realmente la de Guanajuato, que tiene también un gran prestigio, la Universidad de Guanajuato, con su posgrado de conservación de inmuebles, es un poquito posterior a nosotros. Pero estos 3 espacios que hasta la fecha siguen siendo pues muy importantes en la formación de profesionales en la conservación de inmuebles, la UNAM, la ENCRIM y la Universidad de Guanajuato, que no son los únicos programas, pero son los pioneros en los años 70, en los primeros 5 años de los años 70. También tenemos una maestría en museología que se ha desarrollado desde finales de los 70 también, en distintas formas, museología, museografía, pero se ha mantenido como una maestría desde 78 hasta la fecha. Es uno de los programas que ha permanecido en México en ese espacio de formación casi único. Por momentos, la Ibero, Casalam, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han creado programas que no siempre han tenido una permanencia, como sí lo ha sido este sólido programa dentro del INA y en ENCRIM. Ahora estamos arrancando con una nueva maestría. A partir de agosto tendremos ya nuestro primer ciclo. Estamos ahorita plenamente en la etapa de evaluación de nuestros aspirantes, que es la maestría en conservación de acervos documentales, que es una oferta nueva que presenta la ENCRIM. Es una oferta muy interesante porque estará integrando a quienes a través de esto se integren a acervos bibliográficos, hemerográficos, fotográficos, archivos de cualquier estilo, fonográficos, audiovisuales y demás, con un perfil de gestión, de conservación y de investigación en estos espacios. Así que es un programa muy, muy interesante, absolutamente actualizado, con el cual estamos trabajando de manera internacional, sobre todo con los programas de Estados Unidos, de Nueva York y de esa región, para tener un programa muy atractivo y muy efectivo en las necesidades de los que se integran a la coordinación, dirección, gestión y acción plena dentro de los archivos. Otro de nuestros programas es un posgrado de especialidad en museografía, que también tiene ya una larga trayectoria desde los 80s y absolutamente claro desde los años 90s, como una línea de gestación de profesionales en el espacio de la museografía. Estos son nuestros 5 programas que tenemos actualmente. Perdón mi ignorancia, ¿qué diferencia entre museología y museografía? Museología tiene que ver con el espacio de estudio de los museos, en muchas cosas, en lo que tiene que ver con gestión de colecciones, gestión de curadurías, de aspectos de
educativos dentro de los museos, investigación plena en términos de la difusión y de las mejores maneras de transmitir lo que son las colecciones museísticas en una amplitud mucho más amplia, con muchas líneas de trabajo alrededor de todo lo que es el ámbito de los museos. Y la museografía tiene que ver, por supuesto, vinculada a los museos y a la forma de difusión de las colecciones y de las de las formas pues que se exhiben ahí del patrimonio cultural, cómo se exhibe, cómo se presenta al público, cómo se transmite la información de las piezas y de las del patrimonio que se ofrece a el público. Por supuesto que ambas están vinculadas, pero la museografía tiene que ver más con el efecto y con la forma en que se muestra dentro de los museos y de las exposiciones y de las exhibiciones el patrimonio y los contextos. Y la museología tiene un espacio mucho más amplio en todo lo que tiene que ver todas las actividades del museo. Muy bien. José Luis Vera, la ENA. Bueno, su oferta educativa. Vamos. Habría que decir que en principio y durante mucho tiempo la ENA fue la institución a la que se tenía que recurrir para estudiar antropología, ¿no? Hoy la situación ha cambiado, no es la única formadora de antropólogos a nivel licenciatura o a nivel de posgrado, pero es probablemente sí la que concentra la mayor diversidad de aspectos de la antropología en una sola institución, no solo en licenciatura, sino en posgrado. Incluso hay licenciaturas, ahora las especifico, que durante mucho tiempo solo se pudieron estudiar en la ENA. Una de ellas, antropología física. Si uno quería estudiar antropología física y eras de algún país latinoamericano, solo la puedes estudiar en la ENA. No había antropología física en toda Latinoamérica. Recientemente tengo entendido que Chile abrió alguna licenciatura en antropología física y la Escuela de Antropología del Norte de México acaba de abrir una licenciatura y un posgrado, pero esto pues hasta hace 2 años, ¿no? Hasta hace 2 años era la única formadora de antropólogos físicos en toda Latinoamérica. Nosotros tenemos 7 licenciaturas. Algunas imbrincan, digamos, sus competencias de acción, sus procesos de investigación, y que uno entiende su existencia pues a partir de coyunturas de la historia de la ENA, ¿no? Se entenderá ahora que mencione la diversidad de licenciaturas que ofertamos. Tenemos una licenciatura en historia, una licenciatura en lingüística, en antropología física, en antropología social, en etnología, en arqueología y en lingüística, no sé si ya la mencioné. Son 7 licenciaturas, ¿no? Claro, uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un antropólogo social y un etnólogo, por ejemplo, ¿no? Y se ha argumentado muchas veces que el campo de competencia de unas empieza donde termina el pavimento y la otra empieza allí. Muy bueno. Luego al final, ahí, en fin, se brincan, digamos, los ámbitos de competencia. Y tenemos pues una oferta en posgrados bastante grande. Tenemos 5 programas de maestría y 5 de doctorado, que son programas integrados. Es decir, tenemos el equivalente en maestría y en doctorado, el programa de ciencias del lenguaje, el de arqueología, el de antropología física, el de etnología y antropología social, y el de historia y etnohistoria, que son programas integrados en maestría y doctorado. Aunque no necesariamente quien hace la maestría transita el doctorado, o quien hace el doctorado proviene de la maestría, ¿no? Entonces, por eso los manejamos como programas integrados, maestría y doctorado, pero con cierta independencia. Y recientemente, de hecho estamos ahora en el proceso de selección, abrimos una especialidad en antropología forense. Es un grado que se establece a medio camino entre la licenciatura y la maestría, que implica tener la formación de licenciado, pero que no reduce su ámbito de acción a solo los antropólogos físicos. Es decir, lo que buscamos con esta especialidad es profesionalizar un gremio que ha venido trabajando en el campo, particularmente en los ministerios públicos de los estados, atendiendo pues el ámbito forense, que pues hoy por hoy es un área que ha crecido mucho. La propia UNAM acaba de crear una licenciatura en ciencias forenses, y nosotros lo que buscamos con el surgimiento de esta especialidad en antropología forense es certificar de algún modo o profesionalizar un gremio que en la práctica se ha venido formando, ya digo, en el campo, en los ministerios públicos de los estados, y que
pretende no solo reunir a los antropólogos físicos en este ámbito en particular, sino reconocer que en el ámbito forense hay muchas competencias y que la antropología puede abordar esta práctica forense desde ámbitos lingüísticos, arqueológicos, sociales, físicos, legales incluso, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este proceso de selección actualmente de esta nueva oferta en el contexto de una especialidad, y estamos trabajando en un nuevo programa integrado, maestría doctorado, en antropología en general. Es decir, un programa que busca tener o recuperar un enfoque interdisciplinar, ¿no? A veces ocurre que con la especialización, pues los representantes de las diversas áreas terminan por no poder comunicarse entre ellos. Tratamos de buscar esta construcción de puentes de diálogo entre las diversas áreas de la antropología. La verdad es que los términos de interdisciplina, pluridisciplina o transdisciplina a veces no nos quedan muy claros, pero en el fondo pues se busca recuperar esta antropología integral que en algún momento fue tan enarbolada como una de las actividades del propio instituto, ¿no? Claro. Toda la propuesta de Gamio, el proyecto de la población del Valle de Teotihuacán, en fin, que buscaba una visión global de la antropología. Bueno, pues tenemos a partir de esta especialización que se dio en los programas integrados maestría y doctorado, estamos trabajando en la construcción de una sexta oferta integrada maestría y doctorado con un enfoque interdisciplinar que reúna pues a todas las áreas de la antropología y la historia. Todavía estamos trabajando en ello, no se ha ofertado aún, falta trabajar un poco más, pero dentro de poco supongo que será una oferta más de la ENA. ¿Y la antropología urbana y la antropología molecular? En fin, estos serían más que disciplinas por sí mismos, serían nuevas áreas, digamos, de los diferentes contextos de las diferentes áreas de la antropología. Durante mucho tiempo, y es una cosa interesante cuando uno piensa la historia de la antropología en México, hay como fuertes sellos de la antropología mexicana, ¿no? Que no corresponden necesariamente con la antropología de otros países. Entonces yo creo que un sello importante en México ha sido una visión patrimonialista de la antropología y también un enfoque indigenista, ¿no? Ese otro que los antropólogos solían ir a buscar a lugares remotos y que decía por ahí algunos autores siempre se ubicaban lejos, más allá de ultramar, y que eran elusivos. En México ese otro estaba aquí, ¿no? Tenemos una población viva, con una diversidad lingüística, cultural enorme, entonces no había que buscar a ese otro en lugares remotos. Entonces hay un sello muy particular de la antropología mexicana, no solo del INAH, sino de la antropología mexicana, de un enfoque indigenista, ¿no? Y esto hizo que durante mucho tiempo pues los centros urbanos por sí mismos no fueran objeto de estudio, ¿no? Ahora, claro. Ahora mismo incluso los grupos étnicos en las ciudades es otro campo emergente, en fin. Entonces hay todo un enfoque hacia la antropología urbana, hacia los pueblos, los llamados pueblos originarios, que también son como nuevos actores, actores emergentes, digamos, en este contexto. Y la antropología molecular pues no es más que una de las áreas hoy por hoy pues más desarrolladas, digamos, de la antropología biológica mundial, y que ha hecho que se planteen nuevas preguntas que probablemente bajo los enfoques tradicionales no nos podíamos plantear, ¿no? O dar respuestas a viejas preguntas a las que antes no podíamos dar respuesta a partir de del tipo de evidencias con la que tradicionalmente ha trabajado la antropología biológica en este caso. Entonces esto tiene pues del orden de 20 años, 30 años que empezó a surgir la genética antropológica en un contexto ya más difundido, y la antropología molecular en particular, pues que hace que hoy por hoy muchas de las preguntas de la antropología sean preguntas o nuevas o sean viejas preguntas a las cuales ahora sí podamos dar respuesta, y que surgen de la evidencia molecular. Entonces la ENA tiene antes tenía un laboratorio de genética antropológica. Ahora se ha ido modificando, tenemos un proyecto de antropología molecular que más adelante seguramente comentaremos, y que no hace más que poner al día, digamos, los avances de la antropología mundial en los contextos locales.
Muy bien, le recordamos a nuestros ciberescuchan, a nuestros cibernautas, que estamos transmitiendo en Radio INA a través de www.radioina.blogspot.com para todo el planeta, desde la colonia Roma de la Ciudad de México, ciudad capital de la República Mexicana. Estamos platicando con Liliana Giorguli, con José Luis Vera Cortés, ellos directores de la ENCRIM y de la ENA, de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el tema es la formación de profesionales en el INA. Liliana Giorguli, ¿qué perfil debe tener alguien que quiera ingresar a la ENCRIM? ¿Qué le debe interesar? ¿Qué le debe gustar? ¿O qué habilidades debe poseer? Bueno, pues depende obviamente cuál de los programas académicos sea su interés. Lo que los hace tener en común es que dentro de nuestros programas académicos y los fines y objetivos de la escuela es la formación de profesionales en la conservación, restauración del patrimonio cultural, sea mueble o inmueble, y la museología y la museografía. En esos espacios nos movemos. Entonces, ¿cuáles son los intereses? Pues están interesados en el patrimonio cultural, en su transmisión, investigación y conservación, que sería, digamos, el elemento central. Y luego ya en específico, aquellos que estén interesados por estudiar la licenciatura en restauración, bueno, pues tendrán que tener además de estos intereses y de esta intención por la estudio y preservación del patrimonio, por supuesto, los que ingresan a nuestra licenciatura, pues fundamentalmente son chicos recién egresados o egresados del bachillerato, y que tienen que tener pues los conocimientos fundamentales que se dan en este nivel en términos de conocimientos generales, con orientación hacia la química, la biología y la historia del arte, que van a ser parte de las competencias y de los conocimientos que nos van a ser importantes tener con solidez para que de ahí podamos elegir. También se explora las habilidades manuales, las capacidades y destrezas, porque la intervención del patrimonio cultural mueble requiere, por supuesto, de que los que se integran a ello tengan también pues habilidades y destrezas manuales que les permita trabajar directamente con el patrimonio. Este sería el perfil de aquellos que están interesados por el programa de restauración de bienes muebles. Para los que estén interesados en nuestros programas de posgrado, los que se interesen por la maestría en conservación de inmuebles, tienen que tener, por supuesto, la misma orientación y afinidad por el patrimonio cultural, pero además se les pide, como en los posgrados normalmente, que tengan previa una licenciatura afín, en este caso, a la conservación de inmuebles. Pueden provenir, y han provenido así a lo largo de los años que han estado, de arquitectura, de ingeniería, de arqueología, de la misma área de restauración, porque lo que se les pide pues son conocimientos previos que les permitan desarrollarse en el espacio de la conservación de los inmuebles, en términos de la arquitectura, del urbanismo o del espacio arqueológico. Entonces, estos son mucho de lo que se les pide en esta orientación. Para los posgrados en el ámbito de museos, de la maestría en museología y de la especialidad en museografía, nuestros espacios de orientación de dónde vienen, por ejemplo, en museología vienen de las propias áreas de conservación y restauración, o de historia del arte, de disciplinas como son el diseño gráfico, fundamentalmente para las áreas de museografía, pero no es que sean tampoco absolutamente cerrados. Lo que buscamos es gente que tenga esta intención de integrarse a los estudios curatoriales, a la gestión en museos, a la gestión educativa, a las formas de transmisión, y que tengan ya una formación que les oriente para poder desarrollarse en los espacios. Para la maestría en conservación de acervos documentales, nuestra orientación de quiénes son los aspirantes idóneos, por supuesto, vuelven a ser los
egresados de restauración, y también en un espacio más amplio bibliotecónomos, archivónomos, historiadores del arte y algunas otras disciplinas que estén integrados al trabajo y al quehacer en los acervos documentales de este país. En esta nueva maestría en conservación de acervos documentales, el perfil puede ser muy amplio, porque ahí lo que se va a desarrollar son líneas de investigación y líneas de gestión y líneas de trabajo sobre la conservación de los acervos, pero en un espacio muy amplio. Entonces lo que necesitamos es gente, y lo que buscamos es gente que esté de alguna manera ya vinculada o con una orientación muy clara en un propósito de integrarse a estos espacios de los acervos documentales. ¿Hasta dónde llegan los acervos? Siempre pensamos en libros viejos, en los incunables, en las bibliotecas, la Palafoxiana de Puebla, qué sé yo, pero estamos hablando de archivos, ya mencionaste hace rato, fotográficos. Sí, en acervos, le hemos puesto así acervos documentales, pensando en que tenga una amplitud, que puedan ser bibliotecas, por supuesto, por tanto repositorios de libros, o archivos, hemerotecas, archivos fotográficos, audiovisuales, de medios. O sea, finalmente los acervos documentales no solo son ya los tradicionales que siempre entendemos exactamente como productos materiales, llámese libros, bibliotecas, documentos, archivos, fotografías, fototecas. Discos, cintas. Por supuesto. En la diversidad digital que ahora claro. estamos inmersos, finalmente los archivos documentales se convierten en una amplitud mucho mayor que tiene que ver con todos estos medios audiovisuales nuevos, con todos estos registros digitales que con su diversidad van conformando finalmente estos repositorios de lo que es también el patrimonio cultural, con todas estas nuevas tecnologías y nuevas formas de creación y nuevas formas de registro. Entonces, esta maestría en acervos documentales ha constituido esta amplia gama de lo que los acervos, de una forma más tradicional y más hacia atrás y en conocimiento claro tiene, y todas estas otras realidades de las fonotecas, de las audiotecas, de todas estas otras disposiciones de lo que finalmente constituye esta manera de preservar la memoria y que se constituye pues en estos acervos. José Luis Vera, en estos momentos más o menos ¿cuántos alumnos y cuántos profesores hay en la escuela? Bueno, como comentabas un ratito, la situación ha cambiado a lo largo de la historia de la escuela. Hoy por hoy somos una comunidad de arriba de 3,000 personas, entre estudiantes, trabajadores, profesores. Estudiantes, hay una cantidad alrededor, un poco superior a los 2,500 estudiantes repartidos entre los 7 programas de licenciatura y los 5 programas integrados maestría-doctorado. Somos el centro de Lina que reúne la mayor cantidad de investigadores, de profesores e investigadores de todo el instituto, ¿no? Es decir, estamos alrededor de 100 investigadores. Creo que después de la ENA, estudios históricos, es quien reúne la mayor cantidad. Pero nosotros tenemos, bueno, esa cantidad de profesores e investigadores de tiempo completo, que semestre con semestre pues pueden andar alrededor de 300 o 350 profesores por semestre. Aumentan, ¿no? Y disminuyen según claro, necesidad. Así es, con lo cual pues estamos hablando que tenemos una planta docente que puede estar alrededor de 450 o 400 profesores semestre con semestre, más los compañeros trabajadores, ¿no? Con lo cual pues es una comunidad grande, muy distinta en la que yo me formé en los 80s, y muy distinta aún, o más distinta aún, a las anteriores generaciones. ¿Tú estuviste ahí en Cuicuilco? A mí ya me tocó en Cuicuilco, me tocó en Cuicuilco en los 80s, pero bueno, pues una gran cantidad de mis profesores provenían o del museo o incluso de la primera sede. Así es. Que también mencionábamos que hubo 2 sedes en Moneda, ¿no? En la Casa de Moneda y en la Casa que Mayorazgo de Guerrero se llama. Pues entiendo que estaban ambos al lado de Palacio Nacional, así es, ¿no? La primer sede.
Sí, ¿y la numeralia de la ENCRIM? Somos una escuela mucho más chica, simplemente nosotros tenemos pues un número menor de programas académicos que se ofertan. Nosotros tenemos en todos nuestros programas alrededor de 200 estudiantes, 115 son de la licenciatura y el resto son de los posgrados. Esos 200 estudiantes son más o menos nuestros números promedio en la escuela. Y en términos de los docentes, tenemos una planta amplia, menor por supuesto que la de la ENA. Nosotros tenemos aproximadamente 40 investigadores de tiempo completo, de base, entre restauradores y una gama interdisciplinar de químicos, biólogos, historiadores, arqueólogos, que están integrados de manera fuerte en los principales ejes de todos nuestros programas, y son, digamos, la estructura fundamental de nuestros programas. Y tenemos aproximadamente entre 80 a 90 profesores de asignatura, que también fluctúan según el semestre en la contratación que se da. Con estos profesores de asignatura se constituye pues el cuerpo y los de personal, digamos, en términos genéricos de base, se constituye un total de cerca de 130 docentes que forman todo nuestro cuerpo de los diferentes programas. Muy bien. Respecto a otros aspectos como el de la educación a distancia, la educación en línea, la universidad abierta, ¿existen planes en la ENA de este tipo? Mira, bueno, una de las principales polémicas es si la antropología misma se presta o no para un esquema de esa naturaleza. A distancia. Yo pienso que sí. De hecho, ha habido ya intentos. En algún momento, fuera del campus propiamente de la ENA, han venido operando algunos proyectos piloto en esa línea. Tuvimos en los 80 el proyecto del Sistema Abierto Oaxaca, que era formar antropólogos en las propias comunidades. En fin, ese proyecto terminó. Ahora mismo estamos explorando un poco, a partir de los cursos y diplomados que están en la propia escuela, la posibilidad de hacerlo a distancia. En fin, cada vez la tecnología lo permite más. Siempre hay una cierta reticencia por considerar que la antropología no se presta a ello, particularmente por todo aquello que tiene que ver con el trabajo de campo. Claro. Pero pues la verdad es que cuando uno investiga un poco más sobre estas líneas, se da cuenta que cada vez más es posible ofertar programas sobre áreas que uno pensaría que es imposible hacerlo, ¿no? Yo particularmente he colaborado con la Universidad Internacional de Valencia, que tenía incluso, yo para áreas que tienen que ver con la antropología, pero ellos incluso ofrecían cursos de cocina y de tenis a distancia, ¿no? Y uno pensaría, bueno, ¿y cómo es posible hacer eso, no? En fin, sin raqueta. Resulta que es posible, ¿no? Y nosotros estamos caminando un poco en esa dirección. Yo creo que no podemos abstraernos de las posibilidades técnicas que hoy por hoy están disponibles, y que me parece que en términos técnicos son en realidad relativamente sencillos. Cuando uno piensa en ese tipo de programas educativos, piensa que técnicamente son muy complicados, y la verdad es que técnicamente son claramente solucionables. Lo que hay que hacer es adecuar a esos nuevos sistemas tecnológicos la naturaleza de la práctica antropológica en este caso. Estamos explorando la posibilidad, y de hecho en algunos de los posgrados que ya actualmente operan no se ofertan a distancia, pero algunas de las clases, a veces por determinadas circunstancias, lo hemos venido haciendo así, y los resultados, pues, en fin, no son malos, vamos bien. Entonces creo que podemos seguir explorando en esa línea. Muy bien. ¿Y la ENCRIM? No tenemos ningún programa neto en esta forma de formación a distancia, pero sí hemos estado trabajando mucho en esto de las tecnologías de la información y la comunicación, en función también de las herramientas digitales, para la propia estructura de nuestros programas. Sin que sean programas a distancia, sí tienen una actividad pues por estas vías,
intensa. Lo hemos estado direccionando más y sin que lo tengamos absolutamente instalado, es sobre lo que hemos estado trabajando con algunos diplomados, en los que algunas partes y aspectos teóricos se pueden dictar a distancia, aunque habrá partes teórico-prácticas o más de actividad práctica que requieran siempre el efecto de presencialidad. De nuestros programas, la mayor parte de ellos son de actividades importantemente presenciales por los aspectos teórico-prácticos, lo cual también nos da una limitante para poder transitar en plenitud hacia programas de formación a distancia. Pero creo que hacia lo que estamos trabajando es en esta doble vía de poder programar actividades a distancia que permitan atraer a un público que o está francamente fuera de la Ciudad de México y por tanto en incapacidad de estar de manera permanente con nosotros, o que por otra forma de lo que sea puedan trabajar intercalando a lo mejor actividades presenciales en periodos muy específicos y con la factibilidad de trabajar a distancia. Que nada más quisiera decir, la circunstancia de esta necesidad práctica de formación, por ejemplo, en la licenciatura en restauración, sí creo que sería muy difícil que pudiéramos tener una licenciatura en restauración a distancia, claro, porque sí, nuestro quehacer tiene una parte muy importante de inserción en patrimonio cultural y de análisis, estudio e intervención del patrimonio cultural de manera directa. Y en las otras maestrías tienen diferentes grados o porcentajes de esta acción práctica que no sería seguramente factible o que no hemos visto la manera de hacerla factible como para poderla dictar totalmente a distancia. José Luis. No, era un comentario muy breve que en realidad la educación a distancia no suple la educación presencial, claro, simplemente complementa una oferta educativa para ciertos contextos en ciertas circunstancias. Así es. Y diversifica y genera nuevas herramientas de transmisión y de generación de conocimiento, ¿no? Nos quedan 8 minutos. Seguramente muchos temas se quedarán fuera de esta conversación. Leí por ahí una entrevista que te hicieron en un diario de los llamados de circulación nacional, donde hablabas tú sobre la antropología como estudiosa del hombre y cómo tenía hablaba de racismo y de clasismo. Y que tú querías darle como un enfoque especial a la escuela, rescatando este aspecto, subrayando este aspecto. Sí, bueno, se refería bueno, en principio, hace rato mencioné que la antropología era, por definición, el estudio del otro, pero en realidad hay quien opina que la antropología es probablemente la más egocéntrica de las disciplinas, porque mirando al otro nos damos sentidos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, en esta tradición histórica de la antropología de mirar al otro, la construcción de las identidades es un proceso fundamental. En ese contexto, yo creo que mirarnos a nosotros mismos con ojos de antropólogo, no solo mirar al otro, es importante. Y que hay una serie de problemáticas, algunas nuevas, otras muy viejas, muy añejas y otras muy preocupantes, ¿no? Que tendremos que es importante que la antropología aborde, ¿no? Me parece que hoy por hoy, por ejemplo, no podemos dejar a los estudios de violencia de lado, ¿no? La violencia es un tema que está presente y que, en fin, que es importante estudiarlo desde nuestras disciplinas, sobre todo porque tiene que ver con nosotros mismos y con nuestra cotidianidad. Y sin embargo hay problemáticas que, siendo muy añejas, probablemente la antropología no ha prestado la atención que debería, y en ese sentido lo comentaba yo, creo recordar en qué entrevista, y una de ellas es el problema del racismo, ¿no? Creo que en México en general somos sensibles al problema de la discriminación a ciertos sectores, particularmente por la orientación indigenista que ha tenido la antropología mexicana. Hemos pensado en la discriminación a los grupos étnicos, pero México es un crisol, hay muchísimas poblaciones de orígenes muy distintos, y en ese sentido me parece que somos ciegos a diversas prácticas
jerarquizantes de la diversidad. Me llama la atención que uno de los problemas más importantes, o uno de los términos que surgen más constantemente cuando se hablan, por ejemplo, de afrodescendientes en México, es el término de visibilidad, ¿no? Primero, no somos conscientes de esta llamada tercera raíz, y cuando somos conscientes, no somos conscientes de la discriminación que existe al respecto. Pero yo podría decir, en México, bueno, además de población peninsular, de población indígena, que con población indígena metemos en un mismo cajón una enorme diversidad de grupos completamente distintos, con formas de ver la vida distintos, con valores diferentes, en fin, ¿no? Hablamos de la tercera raíz, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con población de origen japonés, que ha venido a afincarse durante al menos 7 u 8 grandes migraciones a lo largo de la historia, con población china en el norte de México, con población de origen libanés, con población, en fin, ¿no? Y que esto traza un perfil donde en México somos muy dados a reconocer que somos clasistas, pero no racistas, ¿no? Y siempre he dicho, bueno, en México hay una alta correspondencia entre lo que llamamos fenotipo, el aspecto físico, y la clase social. En México muchas veces podemos ser capaces de determinar esta correlación, cosa que no ocurre en otros países. Entonces, me parece que ya hay un pendiente de la antropología, no solo vinculada con el estudio de la discriminación hacia los grupos indígenas, hay muchos otros grupos, y me parece que hay datos contundentes muy interesantes que arroja la primera encuesta nacional sobre discriminación en México, que ya tuvo su actualización hace muy poco tiempo, donde 7 de 10 mexicanos afirman haber sido discriminados por condiciones de lengua, de raza, de edad, de preferencia sexual, de género, de discapacidad, y no recuerdo cuál es el otro rasgo, ¿no? 7 de cada 10 mexicanos. Entonces me parece que es un problema que está ahí, que es vigente, y que como antropólogos pues, tenemos que mirarlos y estudiarlo. Hijo, el tiempo es implacable aquí. Supe, Liliana Jorguli, que está elaborándose un libro que sería un primer libro que se escribe sobre la ENCRIM, una mujer que se llama Ana Garduño. Ana Garduño, claro. ¿Nos puedes platicar sobre esta publicación? Sí. ¿En qué consiste? Pues está en proceso aún. Es un libro. Ana Garduño ha sido docente de la escuela desde hace mucho tiempo. Ella es doctora en Historia del Arte y en esta vida común que la ha desarrollado también con la ENCRIM ya desde hace una buena cantidad de años, se interesó en trabajar sobre la historia de la ENCRIM y sobre la historia, en parte de lo que hace rato comentábamos, de la creación de la ENCRIM, de la creación de las áreas de conservación del patrimonio desde el espacio federal, no nada más de Elina, sino de cómo surgieron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, del XX, ya las intenciones federales sobre la conservación del patrimonio. Entonces, trata circunstancias de cómo se desarrolló el INBA, cómo se desarrolló el INA y cómo se fueron dando esta solidez al término de la creación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. El libro está todavía en proceso, pero va bastante avanzado. Yo espero que Ana concluya muy rápidamente con esto, porque me parece un estudio muy interesante, que no solo circunscribe específicamente a la escuela, sino a las políticas públicas de conservación de patrimonio en esta vía de la creación de espacios de formación de profesionales, y es muy interesante, muy interesante. Entonces ella se ha documentado y está documentando y recuperando información de archivos, de los archivos de la ENCRIM, de los archivos de la Coordinación Nacional de Conservación, de todo lo que fueron las etapas desde el Centro Latinoamericano de Estudios en Conservación, del Centro Polcore, más de la escuela, de lo que ahora es la Coordinación Nacional, que han sido pues etapas y procesos e instituciones paralelas dentro del INA.
Prácticamente ya terminamos esta conversación. ¿Alguna sugerencia a los radioescuchas, bueno, los ciberescuchas se dice ahora, ¿verdad? Sobre cómo aproximarse para que conozcan la ENA, la ENCRIM, otras oportunidades educativas, que hay otras ofertas educativas relacionadas con estos mismos temas? No sé, páginas, libros, bibliografía. Bueno, yo creo que lo más sencillo es presentarse en las instalaciones, conocer la escuela. Eso siempre se dará una idea bastante aproximada de la realidad. Hasta que no vives la escuela, no la conoces completamente. Pero bueno, visitar la escuela es una opción. Tenemos una página de la escuela. De hecho, si teclean ENA con H al final, lo primero que aparecerá es la página de la escuela, ena.org.mx me parece. De todos modos, están los volúmenes, si alguien está interesado en la historia de la ENA, están los volúmenes conmemorativos del 50, 60 y 70 aniversario, editados por el INA, en particular por la propia escuela. Ahora estamos trabajando en el evento de los 75 años. Y historiar la ENA es un poco historiar el INA, ¿no? Entonces, hay una serie de libros sobre la historia del INA, el más célebre probablemente el de Julio César Olivé y Wolfi Cotton, el INA, una historia que, en fin, va de la mano con la historia de la ENA. Y también hay una serie de proyectos, en este caso doctorales, de colegas investigadores del INA, Mete Washer Rodarte, que está haciendo una tesis sobre la historia de la ENA en particular en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pero el tema es la ENA, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay diversas opciones, pero nada como, si es el primer contacto, acercarse a Cuicuilco. En fin, es un sitio agradable. Bienvenidos si están por ahí. Periférico Sur y Zapote, Colonia Isidro Favela. Así es. Sin número también. Calle Zapote sin número, pero está ahí junto a la sala Olinjo Listli, muy cerca de un centro comercial. En contraesquina, muy cercano, de reconocido o no reconocido prestigio, no lo sé, pero muy cercano. Pero muy nombrado. ¿Y con la ENCRIM? Con la ENCRIM, bueno, estamos frente del exconvento de Churubusco, es General Anaya 182, Colonia San Diego Churubusco. La página del ENCRIM es www.encrim.edu.mx. Igual si teclean ENCRIM, encontrarán la dirección a la escuela y, por supuesto, conocernos en vivo también. Bien. Pues se nos acabó el tiempo, se quedaron 1000 cosas pendientes, pero muchas gracias, Liliana Giorguli, por tu presencia aquí. Bueno. José Luis Vera, muchas gracias por venir nuevamente a visitarnos. Gracias. Gracias. Ya habrá una tercera ocasión y con otros temas. Me parece muy bien. Gracias. Bien. Pues muchas gracias, así desde la conducción un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, de la Dirección de Medios de Comunicación. Damos por terminada esta emisión en la que, como dijimos ya, invitamos a Liliana Giorguli y a José Luis Vera. Gracias a los escuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos, como siempre, el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario para estas entrevistas. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Javier Cortés, con Lauro Gaspar. Y hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.